Vamos a silenciar nuestros micrófonos para dar comienzo y a los moderadores y a quienes van a estar como expositores les pedimos que manejen su propio audio. Le voy a dar entonces la palabra a nuestro querido hermano Tarcisio y María Elena, que nos van a acompañar en esta tarde moderando, y en nombre del secretariado y la presidencia de la CLAR, tengan ustedes un hermoso encuentro. Adelante, Tarcisio y Elena. Gracias, Dani. Hermanas, hermanos, bienvenidos todos, bienvenidos porque cada religiosa, cada religioso, cada bautizado, cada consagrado es un don precioso de Dios para la iglesia y es un don precioso de Dios para la iglesia y para el mundo. Les recordamos, yo estoy diciendo que aparezcan. Por favor, les recordamos apagar sus micrófonos para que pueda fluir la reunión. Bienvenidas, bienvenidos a este segundo webinar o segundo ciclo de webinars sobre la última encíclica del Papa, que se llama la Fratelli Tutti. En este momento estamos conectados unas 320 conexiones y siguen creciendo quienes siguen entrando. No quiere decir que haya 320 personas, porque ya hemos visto que en algunas comunidades están muchas personas conectadas con un solo computador. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes, hermanas, hermanos, y a los miembros del Secretariado General de la CLAR, o de la Presidencia de la CLAR mejor, y a los miembros del equipo de teólogos y teólogas, el ETAP. Para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes nuestras lecturas, nuestras reflexiones, nuestras intuiciones acerca de la Fratelli Tutti. Sin más, le doy la palabra a la hermana Daniela, quien nos dirigirá un momento de oración con el cual comenzamos esta segunda sesión, este segundo webinar sobre la Fratelli Tutti. Una vez más, sean bienvenidas y bienvenidos. Vamos con la hermana Mónica entonces a compartir un momento orante, aporte de la hermana Ángela Cabrera de República Dominicana, quien nos está acompañando a poder en cada encuentro tener como un momentito de profundización sobre la temática a desarrollar. Así es, Fratelli Tutti, una vez más, es nuestro punto de encuentro. Y esta vez la encíclica nos invita a la gran empresa que supone salir de sí mismo, de sí misma, para invitar al mundo a la fiesta universal desde el encuentro con el otro, sin forasteros o forasteras existenciales. Podemos decir que como vida religiosa se nos provoca con insistencia para seguir impulsando la amplitud integral desde los escenarios antropológicos, mente y corazón, pilares que gestan profundos cambios sociales. Como vida religiosa queremos entrar en esta lógica de encuentro entre historias y culturas
donde la otra persona sea cara. Mónica, te estimada escuchamos como muy de- pasito. Si puedes hablar más duro, por favor. Como vida religiosa queremos entrar en esta lógica de encontrarnos entre historias y culturas donde la otra persona sea cara, estimada como de alto valor, rasgos de caridad perfecta, tal perfección del amor parte de la entrega gratuita a los más necesitados, los sencillamente por ser quienes son. Si el virus del individualismo amenaza la fraternidad, sororidad, la fiesta universal es alternativa para impulsar nuevos contagios posibles y factibles. En este momento orante, queremos recuperar actitudes que el Papa recomienda cultivar. Estas son estrategias cotidianas que pueden ser abrazadas desde pequeños espacios cotidianos en las comunidades. Son desde estos desapercibidos escenarios donde se enciende la chispa que ilumina al mundo, porque nadie lleva hacia afuera lo que no ha experimentado dentro. Y en esta tarde queremos regalarnos actitudes para un corazón abierto. Vivir desde la biografía original, somos todos y todas iguales, imagen y semejanza de Dios, hijos e hijas, hermanos y hermanas. Conciencia, tener conciencia del amor como primacía. Salir de sí mismo, de sí misma, creciendo. Entrega sincera a las demás personas. Querer y buscar lo mejor para la vida de las demás personas. Estamos invitados a ampliar el círculo de relaciones. Espontaneidad para interrumpir el viaje las veces que sean necesarias. Acoger la sorpresa del necesitado, de la necesitada, sin refunfuñar. Gratuidad. Hemos recibido la vida gratuitamente. Porque aquí estaba. De pagos. Estamos invitados a la conversión continua hacia 4 verbos: acoger, proteger, promover e integral. Estamos llamados a regalarnos señales de un mundo abierto gestándose desde corazones abiertos. Comunión entre los diversos rostros. Evidencias de fraternidad y sororidad sin exclusión. Variedad y diversidad de lo que cada quien puede aportar, sin necesidad de ser igualitos ni igualitas. Una genuina amistad social. Ausencia de forasteras existenciales. Superación de relaciones entre socios, marcada por intereses personales. Inicio de la fiesta universal, cuando trascienda el sí mismo hacia el encuentro del otro o de la otra. Y por último, nuevas formas de desarrollo aconteciendo. En esta tarde se nos regalan actitudes para un corazón abierto.
y también se nos regalan señales de un mundo abierto, gestándose desde corazones abiertos. Con los micrófonos apagados, nos vamos a regalar el compartir juntos, como hermanos y hermanas, esta oración al Dios Padre de la vida, Padre Creador. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia y sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno y en cada una, y para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes y de esperanzas compartidas. Amén. Que María, Madre de Guadalupe, nos acompañe en esta jornada y nos haga ser señales de un mundo abierto, gestándose desde corazones abiertos. Amén. Amén. Gracias, hermanas queridas, las tres, Mónica, Daniela y Ángela, que nos preparó los textos de la oración. Le pedimos a la hermana Daniela que nos presente a los dos ponentes que nos van a dirigir hoy la reflexión sobre la Fratelli Tutti. Hoy nos acompaña la hermana Cristina Robaina, de la Compañía de Santa Teresa, uruguaya, una hermana que acompaña mucho el caminar de la CLAR y que también acompaña tanta vida religiosa en sus procesos de reconfiguración y de repensarse. Y también nos acompaña nuestro querido Rafael Luciani, laico, venezolano, una persona muy comprometida en el entorno, con reflexiones teológicas que nos hacen tanto bien y que nos ayudan a seguir repensándonos. Ambos pertenecen al ETAP, que es el equipo teológico de asesoría de la presidencia de la CLAR. Y le damos en esta tarde la bienvenida. Gracias. Antes de que escuchemos estas dos excelentes personas, estos dos compañeros tan queridos que son Cristina y Rafa, permítanme hacer un enlace con el webinar anterior. En cada webinar vamos a hacer este enlace para que veamos que estas citas, estos webinars, no son eventos separados, sino para que tratemos de ver la unidad que hay entre todos ellos y que por supuesto es la unidad de la Fratelli Tutti. Hace 8 días tuvimos el gusto de estar con ustedes, tres religiosos. La hermana Marilena Morra de Brasil, quien nos presentó el primer capítulo de la Fratelli Tutti, Las sombras de un mundo cerrado. Recordemos que ella empezó haciendo una ubicación general de la Fratelli Tutti y luego entró ya en el primer capítulo de la encíclica. Luego, quien les habla hizo el segundo capítulo, o la presentación pues del segundo capítulo, tanto el recorrido por el capítulo como algunos hilos conductores que unen al capítulo con los otros capítulos de la Fratelli Tutti. Y finalmente, Jan-Erik Yasmín, el hermano nuestro de Haití, entonces nos hizo una presentación sucinta de la pedagogía social de la Fratelli Tutti en relación con las otras encíclicas sociales, pues de la doctrina social de la Iglesia, para terminar iluminando desde un teólogo
que se llamó, y él murió el año pasado, me parece que fue el año pasado, Johann Baptist Metz, hablándonos de la razón anamnética, en razón de que la Fratelli Tutti nos pide recuperar la memoria, mantener la memoria, no ceder al olvido. Y cómo el Papa Francisco nos invita a reflexionar y a actuar sobre el mundo más cercano, más próximo de las relaciones humanas, que es el de los principios, el de los valores, las actitudes, las acciones que guían la forma en que tomamos en cuenta a los otros, a los amigos y adversarios, familiares y extraños. Sin más, entonces les damos la bienvenida y acogemos las palabras que inicialmente nos va a dirigir la hermana Cristina Robaina. Bienvenida, Cristina, tienes la palabra. Hola, muchas gracias, Tarcisio, y buenas tardes a todos y a todas. Vamos primero a hacer la conexión tecnológica, a ver si nos funciona. Muy bien, Cristina, solo agrandar pantalla y estamos. Estamos. Listo. Francisco nos dice ya al comienzo prácticamente de la Fratelli Tutti, nos dice que la preocupación por los temas de la fraternidad y la amistad social han estado siempre en su mente, en su corazón, como un horizonte en su vida pastoral. Y aquí en estas dos imágenes recogemos los íconos de inspiración que él menciona, la contemplación del encuentro de Francisco de Asís en una época tan difícil, época de las cruzadas, con el sultán Malik el Kamil, y su propio encuentro con el gran imán, con el que firmó una declaración sobre la fraternidad universal, la fraternidad humana, los derechos humanos de todos los hombres y mujeres de este mundo, el derecho al uso de los bienes creados de todos los hombres y mujeres de este mundo, firmaron aquella declaración que en cierto modo tiene continuidad en Fratelli Tutti. Vamos a compartir estas preocupaciones de Francisco desde nuestra vida consagrada, que este es el sentido también, o el marco desde el cual queremos leer Fratelli Tutti en estas webinars. El Papa ya desde el capítulo 1 nos sitúa en el percibir la realidad y el iluminarla. Y entonces describe las sombras de un mundo cerrado, un mundo de desintegración, de ruptura, un mundo de individualismos exacerbados, y en medio de esas sombras proyecta, se abre paso la luz de la proximidad, y él nos ofrece la parábola del buen samaritano como el ícono viviente de quien es capaz de percibir en la carne del hermano su propia carne, su propia humanidad, y acogerla, cuidarla, acompañarla. El mismo título de Fratelli Tutti, de este capítulo, Pensar y gestar un mundo abierto, nos hablan de cómo Francisco nos ofrece principios fundantes antropológicos y éticos, y al mismo tiempo, cuando nos habla de gestar, nos está invitando a tocar también nosotros esa vida que ya ha sido derramada, ese espíritu que ha sido derramado sobre toda carne, esa vida que gime por encontrar su manifestación, tanto la vida humana como la vida en el cosmos. Y nos llama a participar de esos verbos con los que oramos, de acoger, proteger, alimentar, acompañar esa vida. El capítulo es todo un itinerario de conversión para nosotros consagrados, pero para todo cristiano. Es el retorno a las fuentes desde las cuales volvemos a contemplar a la persona humana, a la humanidad y a la dinámica de una ética social que nos conduzca a la humanización. Y al mismo tiempo
nos pide gestar un mundo abierto, allí está la conversión, concretando en la cercanía de la carne, de la sangre, de los hechos cotidianos, esos grandes principios. Entonces todo el tiempo vamos a ver que por un lado va al fondo de aquellos principios fundantes sobre los cuales podemos declarar la dignidad de toda persona, pero al mismo tiempo se mueve entre la amplitud del concepto y la concreción de la experiencia cotidiana, o sea, un llamado a ser realistas y a ser concretos. El primer apartado nos sitúa en el propio corazón, en la propia vocación de alteridad y la propia capacidad de relacionalidad de cada uno de nosotros. Y nos va mostrando cómo desde esa necesidad de abrirnos y de entregarnos, vamos entretejiendo relaciones no solo en nuestro pequeño mundo, sino unas relaciones que se van abriendo a otras dimensiones. Y nos dice en el último parrafito, dice, este modo de relacionarnos desde lo íntimo del corazón y abriéndonos a otros y a otras es el fundamento de la amistad social y de la fraternidad universal. En un segundo momento nos habla de la creciente apertura del amor. Y entonces nos dice que es verdad que nos vamos abriendo a otros mundos, pero que reconozcamos que tanto en nuestras familias como en nuestros medios, en nuestras sociedades, tenemos periferias, tenemos fronteras, tenemos algunos límites que transponemos o no transponemos. Aquí empieza también nuestro llamado a una conversión y a una mirada sobre nuestra experiencia de vida consagrada. ¿Cuáles son para nosotros esas periferias, esos límites que pueden hacer sentir a hermanas y hermanos, sean los cercanos, aquellos a los que estamos unidos por los vínculos carismáticos, por los vínculos de la fe, como todos aquellos con los que estamos vinculados en razón de la misión y de la misma relacionalidad humana, ¿dónde están esos forasteros existenciales, esos exiliados ocultos, y a veces ese racismo sutil que se esconde, se mimetiza y del cual mantenemos distancia? Pero nos advierte que esa creciente apertura del amor trasponiendo fronteras no ha de confundirse con un universalismo que homogeneiza, que uniforma, que quiere hacernos manipularnos, un universalismo autoritario que nos hace perder identidad, que nos anula la mismidad y nos anula los valores de una cultura, de un grupo, la capacidad de luchar, de construir sentido. Francisco usa esa expresión tan cercana de que para vivir en armonía y en paz no hace falta ser todos igualitos. En el tercer apartado, Francisco hace una parada y nos dice, tenemos que trascender un mundo de socios. Y aquí pone en contraste lo que son nuestros vínculos, cuando lo que nos une son los intereses propios y de las personas con las que nos aliamos, con las que nos vinculamos. Y entonces somos unos socios defendiendo nuestros mundos, o si queremos ubicarnos como prójimos. Y nos invita a volver al camino que baja de Jerusalén a Jericó y volver a encontrarnos en aquella escena del hombre apaleado en el costado del camino. Aquellos religiosos que pasan junto a él están muy ocupados, son funcionarios muy importantes. Sus roles, sus proyectos, su tiempo, su importancia está empeñada en unas actividades, en unos servicios que no pueden distraerse por la molestia, por la interrupción de uno que quién sabe quién es, que está ahí en el costado.
El samaritano, sin embargo, está libre, está ya de hecho puesto afuera, no tiene rótulo, no tiene lugar social en ese ámbito, y entonces está mucho más libre para que su sensibilidad se conmueva, empatice y se reconozca a sí mismo, su propia humanidad, en aquella humanidad desgarrada del hombre que ha caído al costado del camino. ¿Qué pregunta tan fuerte para nosotros, vida consagrada? ¿Cuántas veces nuestro rol, nuestra función, nuestro trabajo, la importancia que tenemos o nos damos, nuestros proyectos, pueden ser un impedimento para lo verdaderamente importante? Aquí se introduce Francisco, toma esta tríada de valores que han marcado el fondo cultural desde el siglo XVIII en adelante, que es la tríada, una concepción del hombre y del ciudadano, como proclamó la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Y nos dice, cuidado, que si no están integradas, cada una dispara por sus fueros. La fraternidad tiene mucho para enseñarle a la libertad y a la igualdad. Una fraternidad que hemos de cultivar, que hemos de educar, en la que hemos de aprender y ayudar a otros a reconocer la reciprocidad, la necesidad de vinculación y de reconocimiento del valor del otro y de la otra. Y se pregunta, ¿qué pasa con una libertad sin fraternidad? Bueno, se dispara en un individualismo feroz, en el que yo defiendo mis derechos, mis espacios, mi autonomía, y entonces pierdo de vista la dimensión de lo fraterno y de lo igual. ¿Qué pasa con una igualdad sin el calor de la fraternidad? Bueno, se transforma en una proclamación conceptual. Todos somos iguales, pero a la hora de las concreciones, si no hay fraternidad, queda solamente en discursos. El siguiente apartado nos habla de un amor universal que promueve a las personas. Y aquí Francisco toca el núcleo central de lo que es la dignidad de la persona humana, el valor de la persona humana, siempre y en toda circunstancia. No importa su historia, no importa el lugar de su nacimiento, no importa los hechos buenos o no tan buenos que haya realizado en su vida. Toda persona dice, ¿cuánto vale un ser humano? ¿Cuánto vale una persona? Siempre y en cualquier circunstancia. Para preguntarnos, para contemplar. Es un llamado a nuestra contemplación como consagrados, como consagradas, como quienes buscan al Señor todos los días, un llamado a contemplar en cada uno de nuestros hermanos ese misterio de la presencia de Dios, a partir del cual podemos afirmar cuánto vale esta persona, cuánto vale, sea que la siento cerca o lejos, que sea diversa en tantas cosas, con la que yo tenga dificultades, ofensas, lejanías, cuánto vale esta persona. Entonces desde ahí podemos realmente cultivar el vivir en igualdad, ofrecer igualdad de oportunidades y acompañar la fragilidad de la otra persona, porque la otra persona siempre es digna y sobre todo siempre es digna de detenerme al costado del camino, como nos decía Francisco en Evangelii Gaudium, para dedicarle tiempo. Y entonces nos sitúa en algunos intereses que hoy son muy fuertes, algunas ideologías que hoy mandan. Si la libertad del mercado prima, si la libertad del mercado está por encima de las personas, entonces los valores de los que hablamos de libertad, democracia, fraternidad están vaciados.
nuestro llamado, si reconocemos la dignidad de las personas, es a acompañar a cada persona, no solamente para tener una supuesta igualdad de oportunidades, sino acompañarla en los procesos y en los recorridos de su vida, sean cuales sean sus condicionamientos, de manera que pueda llegar a su propia plenitud. Dentro de este apartado, Francisco nos habla también de los derechos humanos, se detiene en los derechos humanos y dice, a veces hay errores, tenemos que tener cuidado porque hay errores que hacen que tengamos una mala comprensión de los derechos humanos. Muchas veces perdemos el sentido de una constelación de derechos que se sostienen unos a otros, y a veces es como un tejido que estiramos para un lado o para otro y privilegiamos uno de esos derechos humanos en detrimento de otros. Entonces él dice que el derecho, el ejercicio de los derechos humanos, no solamente no puede ser la defensa individualista de mi derecho, sino que siempre tiene que estar integrado y en función del bien más grande, del bien mayor, del bien común. Es lo que le da equilibrio. En el apartado 5, Francisco se introduce en otro nudo central, que es promover el bien. Él nos habla de la necesidad de llenar, habla de la benevolencia como fruto del espíritu y dice, ¿qué necesidad tenemos de recuperar el deseo y la práctica de llenar de bienes la vida de nuestros hermanos, llenarlos de lo mejor, ayudarlos a vivir su plenitud? Y repite, como ya dijo en Laudato Si, que ya acabemos con el tiempo de la alegre superficialidad con la que nos hemos burlado y ridiculizado valores como la fe, la caridad, la honestidad, la solidaridad, y hemos desintegrado muchas veces el tejido humano. Él privilegia como un valor particular a tener en cuenta en este tiempo y concretando el tema de la fraternidad universal y del amor social y de la amistad social, el valor de la solidaridad, y hace un elenco de caracterizaciones que también pueden ser un espejo para nosotros y nosotras, consagradas y consagrados. Solidaridad es servir a la fragilidad, es mirar al rostro del hermano, tocar su carne, y dice, aunque nos duela, padecer su carne. Pensar y actuar en términos de comunidad. No se trata de ser francotiradores. Luchar contra las causas estructurales y abordar la solidaridad como un modo de hacer historia, historia personal, historia de grupo, una historia que modifique nuestras prácticas y nuestra vida. Aquí podemos detenernos de un modo particular en este pensar y actuar en comunidad y en este luchar contra las estructuras, las causas estructurales que a veces están generando fisuras y pérdidas de energía y de vida de nuestra vida consagrada. Propone por fin en el último apartado la función social de la propiedad y acentúa un tercer núcleo de convivencia y de humanidad, que es el principio del uso común de todos los bienes por parte de todas las personas por igual. Dice, este es el primer principio de todo ordenamiento ético social. Y la propiedad privada es un derecho subordinado y secundario. Seguramente ustedes, como yo, hemos escuchado a mucha gente que se pone furiosa con estas aseveraciones del Papa. Él dice, la propiedad privada no es un derecho sin fronteras. Nadie puede quedar excluido
porque haya nacido acá, porque su formación era tal, porque el tema es que no tiene la capacidad suficiente. Nadie puede ser excluida tampoco por ser mujer. Y el derecho a la libertad de emprender de los empresarios, de generar riqueza, no exime a nadie de la necesidad, de la obligación de compartir los bienes, de colaborar con sacar a las personas de la extrema pobreza, de la miseria, y de generar fuentes de trabajo calificadas y diversificadas. El reproponer el principio, el valor social, el de la propiedad, nos pide también respetar los derechos de los pueblos. Lo que se dice para las personas, se dice también para los pueblos, para las regiones. Y entonces Francisco termina diciendo, sin dudas esto es otra lógica. Si no se entra en esta lógica, mis palabras suenan a cantos de sirena, a fantasía. Pero si se acepta, vamos a poder generar más fraternidad humana y más amistad social. Eso sí, otra vez, segundo párrafo, ¿es posible anhelar un planeta en el que todos tengan trabajo, techo y tierra? Tierra, techo y trabajo. Otra vez, la precisión, la concreción, la encarnación. Porque la paz real nace de una ética global de solidaridad y cooperación. Nosotros, en nuestro caminar latinoamericano, nos situamos otra vez en la mística de las bodas de Caná, y llenando como podamos las tinajas que hagan posible esta solidaridad, esta fraternidad universal y esta amistad social, y en el vino bueno de la alianza con el Señor que Él nos dé cada día, reconoceremos también que Él es el Señor, creeremos en Él y seguiremos el camino como comunidad. Muchas gracias, querida Cristina, por tu presentación del capítulo 3 de la encíclica y también por el enlace que haces al final con nuestro horizonte inspirador, que creo que ya todas y todos lo conocemos, y si no está en la página web de la CLAR, porque vale la pena conocerlo, orarlo, reflexionarlo, enriquecerlo, inclusive desde nuestras comunidades. Damos paso a Rafael. Bienvenido, Rafael. Tienes la palabra. En la iglesia los laicos tienen la palabra. A veces. Bien. Quisiera entonces compartir en continuidad con lo que ha expuesto Cristina en esta visión de capítulo 3 y 4, pero enmarcándola ahora dentro de lo que es la eclesiología y la misión de la iglesia en el mundo para Francisco. Voy a ir compartiendo algunos textos por la pantalla y luego los quito y sigo comentando, ¿no? Un primer aspecto es esta visión. Cuando hablamos de la fraternidad, no nos referimos solo a algo que toca lo social sin que reforme a la institución eclesiástica, la iglesia en la que todos vivimos y actuamos, ¿no? Por eso en la Evangelii Gaudium da una primera clave muy importante cuando Francisco por vez primera dice, iglesia en salida, todos los conocemos, Evangelii Gaudium, pero dice hacia el hermano. Ya ahí está ese modelo en el que la iglesia, en todo su ser, su identidad, y en todo su quehacer, su misión, tiene como horizonte desde el inicio esta construcción de la fraternidad. Y esto se da, y este es importante que quisiera remarcar acá para una profundización luego cada uno en cada comunidad, que la encíclica Fratelli Tutti se inserta dentro del magisterio de Francisco no como un documento aislado, sino como un avance, una profundización de su propuesta de ser iglesia. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque hay una profundización del concilio
en lo que Francisco nos está ofreciendo con esta encíclica. Un primer eje, todos lo conocemos, su modelo de iglesia en salida, iglesia sinodal, está en estos 3 documentos que hemos leído, ¿no? Evangelii Gaudium, el discurso de los 50 años de la institución de los obispos y la Constitución Apostólica Episcopalis Communio. Si leemos estos 3 documentos, encontramos ese modelo, iglesia en salida y a la vez en conversión sinodal. En un segundo eje, Francisco nos propone entonces Fratelli Tutti, en continuidad con Laudato Si y con Querida Amazonía. Conforman ese eje social en el sentido amplio, socioambiental, socioeconómico, sociopolítico, antropológico, todo lo que toca a esa iglesia en salida hacia el hermano y la hermana en el mundo de hoy. Sería la otra dimensión. Cuando decimos iglesia en el mundo, iglesia con el mundo, es lo que aporta este segundo eje. Y un tercer eje que queda abierto con la encíclica, que es al final, cuando se une el documento de la fraternidad con esa última parte de la encíclica del diálogo interreligioso. Esa iglesia que ve más allá al hermano de otra confesión, a la hermana de otra religión, con quien la iglesia camina, está llamada a caminar y encontrar ahí a Dios salvando a ambos, a ambas en ese caminar. El eje, digamos, misionero. ¿Qué modelo de iglesia sacamos del capítulo 3 y del capítulo 4 que nos puede ayudar a darle unidad? Una iglesia, pueblo de Dios, decir todos somos hermanos, todos somos hermanas, todos somos fieles, todos somos iguales en el bautismo. Esta igualdad que da la fraternidad le da forma a ese ser pueblo de Dios, pero bajo el estilo de un hospital de campaña, este modelo que Francisco desde el inicio viene ofreciendo. Hospital de campaña dice de sanar, dice de atender al herido, dice de reconstruir aquello que se ha fracturado, que se ha quebrado. El capítulo 3 y 4 proponen este proceso de sanación, de reconstrucción ante los problemas sociales, migratorios, económicos, políticos que vivimos. ¿Y cómo lo ve este modelo? Como signo de fraternidad, pero a través, por medio de la amistad social. Por eso la amistad social es tan importante, porque es la concreción de la fraternidad. Somos ya hermanos y hermanas, pero estamos llamados a concretizar eso en la amistad social, es decir, en la realidad de nuestras sociedades, de nuestros países, de nuestras comunidades, donde estamos llamados a construir derechos y deberes, lo que se llama en la encíclica también ciudadanía, relaciones sociales que no dependan de la buena voluntad de alguien en una comunidad, de un superior, de una superiora, en un país, de un presidente, una presidenta, sino que respondan a deberes y derechos que tenemos como sujetos humanos y por tanto como hermanos. Y en esta primera parte termino con esta referencia, que es donde Francisco encuentra inspiración para la encíclica, especialmente en estos 2 capítulos, que es una homilía que él da en el 2003 en Buenos Aires, y fíjense cómo él acá en el texto nos indica las tres problemáticas a las que está refiriéndose que hay que sanar. La primera, fragilidad de nuestros hermanos, dice él, más pobres, hermanas más pobres y excluidos, es decir, los sujetos a través de han quedado por medio de la exclusión, sistemas económicos, sistemas y políticos e ideológicos, o sea, el sujeto, la persona, el más pobre. El segundo nivel, fragilidad de las instituciones. Todo lo que dicen estos capítulos sobre la reconstrucción de las instituciones tiene que ver con la democracia, tiene que ver con los derechos humanos. Y por último dice la fragilidad de los vínculos sociales, la amistad social, la identidad y la pertenencia. Cuando nos sentimos que no tenemos pertenencia, arraigo, el sentido de cultura,
cómo reconstruir. Fíjense que en estos 3 ejes entonces encontramos cómo el capítulo 3 y 4 van teniendo una unidad entre la eclesiología, su visión de iglesia, y por tanto la iglesia que está en el mundo y que ofrece a este mundo una manera de ser, una manera fraterna de abrazarlo. Un punto entre el capítulo 3 y 4 también que nos puede ayudar es que si el capítulo 3 llama a reconstruir los vínculos, el capítulo 4 nos dice cuáles son esos espacios, cuáles son esas mediaciones, cuáles son los nuevos signos de nuestros tiempos que necesitan de sanación, de conversión al hermano y de sanación del mundo. Y utiliza una expresión muy bonita, el mundo entero, o sea, no el mundo inmediato en el que yo vivo, no el mundo de Occidente, el mundo entero, más allá de mi propia ideología, de mi propia creencia religiosa, de mi propia manera de ver al mundo, la totalidad es lo que está en juego para Francisco en esta encíclica. Recordemos que dice él al inicio de la encíclica que estaba escrita, viene la pandemia y sitúa la encíclica ahora en un nuevo contexto y tiene que rehacerla, porque en la pandemia todos estamos en una situación de novedad, no sabemos cuál es la respuesta, tenemos más interrogantes que respuestas. La encíclica se sitúa en ese marco. Si vemos encíclicas anteriores de otros pontífices, siempre se nos dan temas ya como doctrinas, como respuestas, y solamente nos queda pues discernirlas, ponerlas en práctica, buscar la mejor manera de entenderlas. Pero esta encíclica no nos da doctrina, nos está dando una gran interrogante sin respuesta, porque la respuesta depende de nosotros. ¿Quién es hoy mi hermano? ¿Quién es hoy mi hermana? ¿Qué hago para construir y restituir ese tejido sociocultural fracturado en la sociedad? Es por ello que entonces la encíclica, en el capítulo 4, nos dice cuáles son esas mediaciones, a dónde tenemos que pastoralmente mirar como nuevos signos de estos tiempos, como nuevos rostros de los pobres a los que hoy en día la iglesia ha de poner su mirada y repensarse. Un elemento en ese contexto de las mediaciones es lo que él apunta en el capítulo 4, las crisis humanitarias. Si desde el inicio de su pontificado recordamos, el primer llamado que Francisco hace es cuando va a Lampedusa y hace encontrarnos a todos nosotros y todas con un mundo que para muchos era no conocido hasta ese momento. Todo el mundo que representa la huida de países en búsqueda de una situación económica mejor en función de una migración forzada, en razón de derechos humanos, por cantidad de causas. Y a la vez Lampedusa, que revelaba ese mundo incapaz de solucionar, de construir vínculos sociales, rechazando en Occidente a toda la migración que venía. En este contexto, Francisco ahora dice en Fratelli Tutti, las migraciones, las crisis humanitarias que dan pie a las migraciones son símbolos de fracturas locales con consecuencias globales. Fracturas locales con consecuencias globales. No podemos ver los problemas locales aisladamente sin el contexto global. Y esto es fundamental porque en el ámbito de la vida religiosa, las opciones pastorales no pueden responder solo a opciones coyunturales y locales, sino dentro de un marco global. Todo lo que en una localidad se produce tiene impacto en lo global
y lo global tiene impacto en lo local. Por eso, cuando vemos, por ejemplo, en este tema que él plantea como la primera mediación, la crisis humanitaria. Si solo atiendo en la realidad local la crisis humanitaria, estoy cayendo solo en una atención asistencialista inmediata que a lo mejor no soluciona el problema. Tengo que mirar los dos lados. En lo local, la asistencia al sujeto que tiene hambre. En lo global, ¿qué hago? ¿Qué hago como iglesia para que las causas, como dice Francisco en el capítulo 4, las causas estructurales sean también asumidas en la lucha de la iglesia por un mundo mejor? O sea que aquí está un poco el discernimiento que él va haciendo, ¿no? Donde lo local tiene que ser visto y discernido también en el ámbito global. En las órdenes religiosas esto es tal vez más fácil que visto desde el ámbito solamente diocesano, precisamente porque son comunidades locales, pero que pertenecen a una realidad global, que tienen presencias en muchas instancias del mundo, lugares del mundo, y por tanto este discernimiento local y global es fundamental en la pastoral. Otra mediación que Francisco propone es cómo recuperamos las identidades locales en el marco del crecimiento global. Lo que él le explica de la globalización, por una parte, el globalismo, por otra parte, y la glocalización, global-local. Si solo nos quedamos en la globalización, podemos caminar hacia un mundo homogéneo. O sea, una igualdad que aplana, ¿no? Que nos hace homogéneos en las maneras de pensar, en las maneras de vestir, en las maneras de actuar. Si solo caminamos hacia lo local, dice Francisco, nos aislamos. Entonces, lo que me importa es mi cultura, mi identidad, y caemos en nacionalismos. Entonces, ¿qué propone? Lo que hoy en día las teorías sociológicas hablan de la globalización y localización, lo global y lo local. Si mi comunidad, que está en lo local, no interactúa con lo global, esa comunidad se muere. Francisco dice, donde no hay encuentro entre lo local y lo global, no hay vida. ¿Cómo entonces mantener esa, por decirlo así, algo que ha sido en la iglesia muy característico, la internacionalidad o la mundialidad o la expresión mundial en cada comunidad? Eso es algo que la iglesia siempre ha tenido como muy enriquecedor, y que ahí tenemos un ejemplo de esta relación. Estamos escuchando muy bien. Gracias. Local, global. Entonces, la segunda mediación puede ser vista desde esa relación local y global. Otra tercera mediación de cómo reconstituir estos tejidos en los que nos encontramos quebrados, fracturados. Él propone un modelo en el que tal vez todos y todas somos muy familiares, porque usa expresiones latinoamericanas y que fuera de América Latina puede ser problemático entenderlo, que es el modelo de la vecindad o el modelo del nosotros barrial, o como decimos en Venezuela, la convivialidad. El modelo es a partir de las relaciones de encuentro fraterno concretas, cotidianas, voy reconstituyendo el tejido social y cultural. Esto es la pastoral. Cuando la pastoral comienza a tejer relaciones y no simplemente ofrecer un espacio con una estructura para vernos la cara, sino hay la relación de base. Entonces, la relación que constituye, que construye, que sana el tejido sociocultural de un pueblo es la fraternidad,
en la propuesta de Francisco, porque la fraternidad asume a la otra persona sin distinción de creencia, sin distinción moral, sin distinción social, sin distinción económica, solo por el hecho de ser hermano y hermana. Podemos ser oponentes, podemos incluso ser enemigos, pero no podemos dejar de ser hermanos y hermanas. Y ahí es donde está lo que esta palabra representa con gran fuerza: dignidad. Nadie me quita el hecho de que soy hermano, de que soy hermana, aun cuando no pueda dialogar con el otro. Pero eso hace entonces la paradoja. Y aquí viene la otra, digamos, mediación que se convierte en un gran reto pastoral. La fraternidad puede ser paradoja, contradictoria, o puede ser un proyecto y un horizonte de humanización. Caín y Abel. La fraternidad que puede llevar a la muerte o la fraternidad que puede llevar a la vida. ¿Cómo entonces reconocer esta fraternidad que da vida? Francisco agrega un concepto que, como decía Cristina, nos puede ayudar mucho, que es el concepto de amistad social. La auténtica fraternidad construye amistad social. ¿Qué es amistad social? Cuando hay derechos y deberes, cuando hay ciudadanía, cuando el otro es reconocido como otro, como otra, y no porque yo quiera o no quiera, no porque yo le conceda un favor. Este concepto tiene muchas implicaciones en comunidades, por ejemplo, en parroquias, en comunidades religiosas, en cualquier ámbito en la iglesia. Cuando yo al otro y a la otra lo reconozco por sus derechos y por sus deberes, entonces la obediencia no está por encima de los derechos y los deberes, siempre está en esa relación. Yo no puedo cancelar el derecho de la otra persona, como tampoco puedo negarle el deber de ejercer su propia responsabilidad ante la autoridad. Fíjense que el concepto entonces de amistad social se aplica para los pueblos, para las naciones, para la política, para la construcción social y también para la construcción comunitaria. No basta una fraternidad si no se concretiza en derechos y deberes que puedan ser ejercidos. Siervas de la Madre de Dios. Y para ir entonces finalizando, estas mediaciones que Francisco va proponiendo son modos de decir y de ayudarnos a pensar nuevas situaciones que hoy en día tenemos que enfrentar y que tenemos que repensar. ¿Por qué digo esto de nuevas situaciones? Un ejemplo muy claro, pues, ¿no? Migraciones. No es lo mismo migraciones en este contexto que migraciones hace 5 años, que migraciones hace 10 años. La encíclica sitúa un nuevo contexto de transición, de cambio epocal. Lo que hacía hace 3 o 4 años en esa misma labor pastoral, tal vez hoy no tenga sentido de esa manera como lo hacía. La encíclica nos está invitando a repensar la totalidad de nuestro modo de ser y estar en el mundo ante una realidad que está transformando al mundo de una manera radical. A mí me llama muchas veces la atención que en los análisis sociopastorales que se están haciendo en este momento en la iglesia, por distintas instituciones, por conferencias episcopales, por institutos de vida religiosos, por instancias diversas, casi el 90% habla de lo social, de lo económico y de lo político, y casi nadie, al menos de lo que yo he venido leyendo, se ha planteado la pregunta si nuestros modelos pastorales tienen que ser cambiados, así como la época está cambiando. Si estoy respondiendo
a mediaciones, a realidades que eran de hace 5 o 10 años y no a las actuales que están en transformación con la pandemia. Es decir, una invitación a no solo pensar en las realidades cambiantes sociales, políticas y económicas, sino en cómo, como iglesia, podemos estar respondiendo con modelos fracasados, con modelos que ya no son aptos para la transmisión de la fe en este momento. En este contexto, pues yo creo que la encíclica nos deja, como decía al inicio, interrogantes, preguntas que tenemos que discernirlas en nuestras localidades, en nuestras comunidades, en nuestras realidades, y desde ahí encontrar respuestas. Y esta es la riqueza de esta encíclica, que no cierra ningún tema, sino que nos pone a pensar en un momento de transición. Termino con la expresión con la que la encíclica comienza. No dice fraternidad, dice fraternidad abierta. Fraternidad abierta. Abierta quiere decir más allá de la iglesia como institución. Abierta quiere decir, como en el último capítulo, caminando con las otras religiones, con los otros modos y creencias. Abierta quiere decir cómo incorporo en mi comunidad, en mi pastoral, personas que aún no participando siquiera de mi fe, son necesarias para caminar en este mundo transformando el mundo. Es decir, una fraternidad que no piensa a la iglesia para sí misma, sino cómo la iglesia en el mundo trabaja con el mundo, que es muy distinto. Con el mundo, con todos aquellos y aquellas que aún no estando en la iglesia, aún no teniendo mi misma fe, aún no teniendo mis mismos valores, son tan necesarios para poder hacer que este mundo cambie, que este mundo se transforme. Muchas gracias. Gracias, querido Rafael. Muchas gracias por tu aporte y por tu visión de la encíclica como dentro de todo el magisterio del Papa Francisco y en relación con los otros documentos. Es muy importante este ejercicio de ubicar la encíclica Fratelli Tutti en relación con los otros documentos y pronunciamientos del Papa, porque nos da un marco más amplio y nos permite inclusive comprenderla mejor y ayudarle a otras hermanas y hermanos a entenderla mejor, de una manera más fructífera. Invitamos a nuestras hermanas, hermanos, a que nos planteen sus preguntas. Pueden hacerlo por el chat o pueden hacerlo directamente, pero de todas maneras les pedimos que nos digan a quién le hacen la pregunta y lo hagan una pregunta de manera concreta. Los ponentes fueron Cristina y Rafael, no somos nosotros, entonces les pedimos que... Ya hay algunas preguntas aquí. ¿Cuál es tu propuesta concreta? Debe ser para Rafa, me imagino yo, aunque no dice de Rosamelia. ¿Cuál es tu propuesta concreta para esa transformación pastoral? Sí, está dirigida a Rafael Tarcisio. Ah, sí. Sí, es que ya está repetida arriba, decía que era para Rafael. Gracias, Dani. Hace unos días había la reunión del apostolado social de la Compañía de Jesús en Venezuela, y uno de los problemas, como ustedes saben, que tenemos en Venezuela es el tema migratorio, ¿no? Que tiene toda una repercusión precisamente regional. ¿Cómo no solo se hace un acompañamiento en las necesidades básicas para sobrevivir, que son importantísimas, porque si no muero mañana, ¿no? Si no tengo con qué comer, sino también cómo puedo ir acompañando a esas personas para que no pierdan su identidad, su esperanza, sus ganas de vivir, su manera de reconstruir desde la fe lo que están viviendo. Entonces la pastoral migratoria hoy en día no puede ser solo una pastoral asistencialista, por ejemplo,
sino una pastoral que ayude a recuperar el sentido desde la fe, de esa identidad que me dé futuro. Yo digo que deberíamos hoy en día, en esta pandemia, a veces hablar de pastoral, por ejemplo, de la esperanza, porque es lo que más hemos perdido. Cuando perdemos el trabajo, empleos, cuando no tenemos posibilidad de llegar a final de mes para comer, la esperanza. Entonces, la traducción de eso en lo concreto, ¿cómo lo hago? ¿Cómo formo comunidades que no solamente provean sacramentos y que no solamente provean necesidades básicas, sino que también ayuden a leer desde la fe, a caminar desde la fe y a redescubrir que todavía puedo tener esperanza cuando hay comunidad, cuando hay vínculo, ¿no? Es un reto y creo que en eso estamos. O sea, este es un momento de cambio y de transición. No hay respuestas. Es la labor de todos y todas, ¿no? Gracias. Aquí hay una pregunta que vamos a dársela a Cristina. No dice quién va, ¿no? Dice, en algunas críticas a esta encíclica se afirma que ahora la Iglesia tendrá un marcado ambiente económico, político y ecológico. Hasta decían que ahora todo sacerdote sería político o religioso, religiosa ambientalista. ¿Cómo revertir este pensamiento sin alejarnos de la fe o de la teología? Y de una vez para Rafael, después viene una pregunta que van a hacer de manera directa, y aquí está aquí escrita, la postulo para Rafael. Como cristianos comprometidos, ¿qué pasos podemos ir dando para atender y cuidar la fragilidad de las instituciones que muchas veces atenta contra la democracia? Cristina. Sí, esta pregunta de John Freddy, digamos que recoge una crítica que se le hace a Francisco, porque se pone en oposición, en falsa oposición, lo que decíamos desde el principio, los valores universales, los valores que sustentan toda la concepción de dignidad humana, de ética social, cuando Francisco los aterriza en confrontaciones con cuestiones concretas como es el mercado, la ley de mercado como casi un dogma, la propiedad privada por encima del uso común de los bienes, el cuidado del medio ambiente como una obligación ética no solo intrageneracional, sino intergeneracional. Entonces pasa lo que ha pasado siempre, que se hace una crítica a quien aterriza en realidades concretas y hace de espejo y señala la contradicción con los valores en los que creemos, prácticas que no corresponden. Por lo tanto, yo creo que lo de revertir este pensamiento sin alejarnos de la fe o de la teología, a ver, de lo que se trata más que de revertir es de convertirnos y de, en fin, explicar hasta donde se puede explicar a quien quiere escuchar, y lo demás es crear la conciencia, es este itinerario formativo que decíamos cuando abordábamos el comienzo del capítulo 3, que como bien decía Rafael, luego encuentra mediaciones concretas en el 4. Bueno, por supuesto que es un signo de contradicción, Francisco, y todo este modo de analizar la realidad. Gracias, Cristina. Rafael, tu respuesta. Yo creo que una cosa que se puede hacer y que la Iglesia hizo en los años, por ejemplo, 70, 80, que luego hemos perdido, es formar ciudadanía, lo que Francisco hoy recupera. O sea, cómo incorporar en la evangelización la formación de una conciencia ciudadana. Es decir, que yo soy responsable de este mundo, de este país, de esta acción política, porque yo soy afectado por todo ello. Entonces, cuando decimos lo ecológico, cuando decimos lo político, no soy yo un objeto externo. Tanto que lo vivimos, como lo dice bien la encíclica Francisco, padecemos los populismos que destruyen el sentido de pueblo y padecemos los liberalismos que fragmentan el sentido de pueblo, ¿no? Y Francisco hace una alusión a un viaje que hace a Paraguay
y dice una frase muy fuerte que la dice también en Cuba, en un contexto precisamente totalitario. Dice, el servicio nunca es ideológico, las ideologías siempre terminan en dictaduras. Cuando dice eso, nos pone frente a una evangelización que tiene que asumir la tarea de formar ciudadanía. Si la iglesia es ajena a esa realidad en nuestras catequesis, en nuestros procesos de evangelización, luego no podemos quejarnos de algo en lo que omitimos, en lo que nos pusimos a un lado, en lo que fuimos como el samaritano, ¿no? O sea, echamos la mirada. Y yo creo que esa parábola es muy fuerte porque Francisco dice, como está en la parábola, ¿quiénes voltearon la mirada? Los representantes de lo religioso, lo que sería el equivalente hoy en día a la iglesia. Entonces no hagamos como en esa parábola, ¿no? No seamos nosotros los que volteemos la mirada cuando el mundo, en lo político, en lo ecológico, en lo económico, se está fracturando y vamos a ser todos, como lo somos ya, afectados, ¿no? Si no hacemos desde la evangelización, no desde los partidos políticos, desde la evangelización, procesos de formación de ciudadanía. Gracias, Rafael. Hay varias preguntas que voy a continuación a sintetizar, pero las estoy proponiendo por el orden en que las dijeron. Hugo Otto quiere hacer una pregunta directa, por favor. Encienda su micrófono y plantee su pregunta. Hugo Otto, Paz Duarte. Desde Guatemala, no sé, a Rafael y a Cristina, más que una pregunta, sí es una pregunta. ¿No les parece que es todavía arraigada la idea o la formación profunda de yo digo esquizofrenia, de separar la fe y el mundo y la vida, pues? Porque eso creo que es una cuestión de conversión que abarque todo, ¿verdad? Estamos viendo movimientos religiosos extremistas que con Biblia en la mano van por ahí destruyendo y matando y todo eso. Y entre la iglesia no lo vemos a nivel de pueblo, pero sí a nivel de cardenales o de la oposición a Francisco de eso. Su opinión, ¿no? Esa dicotomía, esa esquizofrenia de que la fe es una cosa y el mundo es otra. No sé, va por ahí mi pregunta. Bueno, yo sencillamente creo que eso está muy bien expresado en el tercer apartado del capítulo 3, cuando se habla de trascender un mundo de socios. Cuando tú hablas muy bien de esa dicotomía, de esa especie de esquizofrenia, es que se trata de una fe que toque la carne, la vida, y que nos haga sentir las consecuencias en la realidad para comprometernos y transformar esa realidad. Entonces, en ese caso, estamos en la proximidad. Lo contrario, cuando estamos defendiendo intereses propios o ajenos, a veces son intereses económicos y otras veces son intereses ideológicos, incluso dentro de nosotros religiosos, gente de iglesia. Entonces sí, un largo camino de conversión y bueno, podemos nosotros hacer historia, vivir este compromiso digamos, de encarnar en la historia el Evangelio, pero siempre habrá entre nosotros quienes podamos ubicarnos en forma temporal o como postura de vida en un mundo de socios. Seamos religiosos o no seamos religiosos, un mundo de socios que defendemos intereses y privilegios.
Hay varias preguntas para Rafael con una dirección de que cómo podemos, quienes queremos comprometernos como iglesia, de qué manera podemos salir de nuestro comodismo para ayudar a nuestro pueblo pobre, cómo podemos fortalecer desde nuestra pastoral la fraternidad abierta, cómo podemos vivir una fraternidad abierta. En ese sentido hay varias preguntas, Rafael. Pastoral, fraternidad abierta, vencer nuestro comodismo. Es interesante que estas preguntas que tocan con la vida religiosa sean dirigidas a Rafael, que es laico. Me la pones más difícil a mí, ¿no? No, son las preguntas. Mire, en el número 39 de la encíclica habla de fe y lo relaciona con la dignidad humana, con la apuesta por la vida, la sociedad, y dice la diferencia entre fe y convicciones partidistas políticas, lo que viene él trabajando en la encíclica de las ideologías. Entonces, la manera como se está en la realidad desde la fe no es una manera ideológica. Eso lo que significa en esa fraternidad abierta es que yo estoy por el otro en su valor de ser humano y no porque el otro sea políticamente afín a mí, económicamente me vaya a dar algún beneficio o socialmente me sienta con empatía. O sea, el trascender esa barrera del por qué estoy con quien estoy, ahí entra esta dimensión de la fraternidad. La conferencia de Medellín usa la palabra fraternidad cuando habla de las comunidades de base, las comunidades pequeñas, las comunidades ambientales, las comunidades que eclesiales se propusieron y luego en América Latina se fueron deteriorando. ¿Y por qué dice fraternidad ahí? Porque solo hay fraternidad cuando yo veo rostro a rostro al otro y a la otra. Entonces, pastoralmente, ¿cómo pasamos de una iglesia macro a iglesia micro? Es decir, comunidad de comunidades. Lo dijo Medellín, no lo hicimos mucho. Lo dijo Puebla, tampoco lo hicimos mucho. Lo dijo Aparecida, tampoco lo queremos hacer. Comunidad de comunidades son las únicas capaces de tejer fraternidad. Creo que la pastoral, no hay modelos, pero hacia allá debería caminar. Pequeñas comunidades que den sentido a pequeños grupos que vayan caminando desde su fe. Y salir de esa mentalidad de estructuras macro, grandes, cuando hoy en día eso no responde pastoralmente a la realidad de un mundo fracturado, quebrado, donde lo local, lo concreto, lo social es a donde tengo que mirar como iglesia en la misión que he de hacer, pues, ¿no? Bien, aquí hay una pregunta que es como para nuestros dos ponentes de esta tarde. Y otra para Cristina. Entonces me parece que es que van como en la misma dirección, Cristina. Esta encíclica, ¿cómo conecta con la doctrina social de nuestro tiempo? Tengo entendido que hoy en día, más que hablar de doctrina social, se habla más bien de pensamiento social de la iglesia. Doctrina suena como a otra, no sé, como a otra época de la iglesia. Y una pregunta que iba para los dos es, ¿cómo es eso de una fraternidad que lleva a la muerte? Bueno, yo creo que la conexión con el pensamiento o la doctrina social de la Iglesia es, en este caso, ya Rafael creo que lo expresaba, en Fratelli Tutti es una profundización. En Francisco se ve de una manera muy clara dentro de sus encíclicas y su pensamiento social y sus documentos sociales, se va viendo la profundización de aspectos que ya desde antes, siendo obispo en Buenos Aires, ya eran su preocupación y la fuente de su reflexión y de su pastoral. Gracias, Cristina. La otra pregunta para los dos era justamente, ¿cómo es eso de una fraternidad que lleva a la muerte? El modelo
que coloca la encíclica de Caín y Abel. O sea, la fraternidad, como él explica, está dada por el hecho de existir, pero no está construida y no está garantizada, sino a través de la realidad en la que la hacemos concreta cada día. Y eso en la iglesia pues es muy evidente, ¿no? Cómo esa fraternidad, cuando se quiebra, aún siendo hermanos y hermanas, somos capaces de matarnos. Triste, ¿no? O sea, todo lo que hemos visto en estos años pasados, digo, en el sentido no de matar físicamente, sino en todo el sentido de lo que expresa esa expresión, en estos últimos años con toda la crisis. Si eso no nos lleva a pensar en la conversión al hermano, otra vez, cómo rescato el ser hermano, el ser hermana, entonces hemos perdido este momento de crisis de años que vivimos, de un momento de conversión, y lo terminamos frustrando, ¿no? Entonces, la fraternidad es horizonte. Se me dio como don, no está garantizada, menos que yo la asuma como opción, pero la puedo deshumanizar, la puedo perder, la puedo otra vez quebrar. Por eso es un proyecto. Lo que hace la encíclica es poner la interrogante. Poner la interrogante. La respuesta es de nuestras opciones de vida. Hay una pregunta que me parece que ya fue respondida parcialmente, pero por si se quiere enriquecer más, para Rafael, ¿qué tendríamos que cambiar como iglesia institucional para hacer fraternidad abierta a nivel doctrinal, en su estructura? Y de una vez, ya que vas a tomar la palabra, ¿los medios de comunicación deberían ser parte del bien común y facilitarlo a todos? Yo diría que hay que quitar el miedo, porque hay mucha gente que tiene miedo de hablar. Todo el tema de la transparencia, por ejemplo, ¿no? En las comunidades religiosas, todo el tema de los abusos. En las parroquias, todo el tema de los abusos. Hoy salió el informe terrible, ¿no? Del cardenal en Estados Unidos. Entonces, Sí. el quitarnos el miedo significa que yo tenga el derecho y el deber garantizado para poder expresarme libremente en la iglesia. Eso sería un cambio enorme. En el curso que está ahora realizándose de sínodos y sinodalidad, el cardenal Baltasar Porras abrió el curso con unas palabras. Y a mí me impresionó en el sentido positivo, porque dijo algo que todos sabemos, pero que a veces no decimos. Dijo: yo he participado en todos los sínodos y en las conferencias generales del episcopado latinoamericano. Y primera vez en el sínodo para la Amazonía que los obispos nos sentimos libres para hablar. Fuerte, ¿no? Libres para hablar, que lo diga un obispo cardenal que ha participado y sabe cómo se ha movido a lo largo de estos pontificados anteriores, lo que significa el poder expresarnos libremente. Entonces yo creo que ahí eso sería un gran avance, ¿no? Que podamos ser libres en el hablar sin que el otro me vaya o la otra me vaya a despedir, a votar, a agarrarme idea y ya se acabó todo, ¿no? Creo que eso sería para mí hoy en día un gran ejemplo, ¿no? Perdón, antes de que Cristina tome la palabra, también dijo el cardenal Porras que el Papa estuvo todo el tiempo en el sínodo, lo cual es doblemente significativo, con el Papa ahí sentado y libres para hablar, porque en otros sínodos el Papa no estaba siempre y no eran libres para hablar. Cristina, ibas a hablar. ¿Me preguntas a mí? Sí, si quieres complementar alguna cuestión respecto a la pregunta. No, O no, si no, quieres me te parece... lanzamos otra aquí. No, no, sí, adelante, adelante. Bueno, hay una que está dirigida para ti, Cristina. ¿Qué diferencia hay entre los verbos acoger o integrar? El Papa habla en el capítulo 3 de sociedades abiertas que integran a todos. Y de una vez, para ti también, tus recomendaciones a la vida consagrada, que se aferra a estructuras tradicionales, que le impiden bajarse del caballo y tenderle la mano, los recursos económicos al herido del camino. Te piden recomendaciones muy maternales.
no Bueno, paternales, sino maternales. El acoger es un ejercicio de proximidad. El integrar es asegurar la participación. Hay allí una pregunta sobre los exilados ocultos en vinculación con la discapacidad. Y entonces habla Francisco de los discapacitados y de los ancianos. Dice, no se trata solo de cuidarlos o de darles lo necesario, sino de que puedan tener participación de acuerdo a sus posibilidades, de ser agentes de su propia vida, de su propio desarrollo, y que no se sientan una carga. Entonces yo creo que el integrar es un paso de participación, de dar espacio y de dar palabra. La segunda parte de la pregunta, ¿me la puedes repetir? Sí, te la leo textualmente. Cristina, tus recomendaciones a la vida consagrada que se aferra a estructuras tradicionales que le impiden bajarse del caballo y tenderle la mano, los recursos económicos al herido del camino. Te piden recomendaciones. Bueno, a ver, yo no voy a dar recomendaciones concretas, pero sí que nos situemos en la necesidad, estamos hablando de sinodalidad. Pensemos en nuestras estructuras de gobierno, cómo muchas veces se han puesto en la práctica por encima de la dinámica comunitaria de la vida en comunión, la salida misionera, la mística carismática. Y en vez de estar al servicio de, resulta de que las estructuras de gobierno, sus procesos, sus modos de proceder, su concepto de obediencia, de autoridad y de liderazgo, muchas veces anula o neutraliza lo que nace de una comunidad participativa. Entonces yo creo que el caminar juntos de la sinodalidad es la primera palabra, es la puerta de acceso a una conversión en estructuras, por ejemplo, de gobierno. Hay también toda una concepción que tenemos de un poco los modelos fracasados de los que hablaba Rafael, modelos fracasados pastorales. Pero hemos quedado revestidas de esos roles, de esas funciones, de esos modos de proceder, de esas modalidades apostólicas. Y entonces, en los ambientes, en los contextos, hay gritos y necesidades que van por otro lado, en otro contexto, en otra mirada, y resulta que nosotros seguimos subidos a los roles sin poder ver a los caídos, a los que hoy son un signo de la presencia de Dios y del tuve hambre y me diste de comer, y tuve sed y necesité educación y necesité. Entonces, creo que el repasar cómo nos situamos a la hora de vivir nuestros estilos de vida, eso habla de esos roles, funciones, proyectos que nos encapsulan. Y en tercer lugar, el tema económico que tú mencionás. Bueno, necesitamos una profunda revisión de nuestra concepción de la propiedad privada, de nuestra concepción del uso de los bienes que que se han ido sumando al patrimonio de una congregación, por ejemplo, por la vía del trabajo, por las vías de todo lo que queramos. Hoy me preguntaban por el tema de la doctrina social de la Iglesia en dos preguntas distintas, del pensamiento social de la Iglesia, como tú has mencionado. Por ejemplo, lo voy a unir al tema de la propiedad privada. A Francisco se le echa en cara esto y lo otro, en fin, saben ustedes los cuestionamientos, porque va a lo concreto y a realidades que duelen. Y una es el tema de la propiedad. Bueno, nosotros tenemos que cuestionarnos cómo adquirimos nuestros bienes, cómo los administramos, cómo los compartimos, cómo los invertimos, y si tenemos
la dimensión de intercongregacional, de trabajar, vivir, pensar, y esa solidaridad que dice pensada y actuada desde la comunidad, dice Francisco, una comunidad que excede los límites congregacionales, una comunidad que es una alianza de carismas, que es un nuevo organismo carismático al servicio del reino como consagrados y consagradas. Entonces, a la hora luego de discernir las particularidades, lo vamos a tener que ir haciendo en cada comunidad, en cada grupo, en cada congregación, pero no podemos dejar de cuestionarnos estos modelos de vida consagrada, en lo que muchas veces estamos cristalizados a la hora de estar situados en este contexto, en esta realidad, y en concreto con esta crisis humanitaria o varias crisis humanitarias que nos ha generado o nos ha visibilizado la pandemia. Hay varias preguntas y varios agradecimientos y felicitaciones por igual. Estamos ya a tiempo, inclusive estamos pasados como 3 minutos, pero realmente la cantidad de felicitaciones, de agradecimientos y algunas preguntas, algunas como ya repetidas, pero otras nuevas, eso manifiesta la buena acogida que ha tenido este webinar que ustedes dos nos han dirigido. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Cristina, por el tiempo que dedicaron a preparar, a exponer y a responder las preguntas de los participantes. Hermanas, hermanos, muchas gracias a cada una, a cada uno de ustedes que se conectaron desde sus casas, desde sus trabajos, desde los distintos países del continente. Sabemos que algunos tienen dificultades de conexión, que otros tienen dificultades por el ambiente, la meteorología, que a veces también impide una conexión más acertada. Muchos de ustedes tuvieron mucha paciencia luchando contra sus aparatos y la tecnología que a veces no favorece la recepción. Estamos muy agradecidas y agradecidos. Recuerden que este webinar queda grabado en la CLAR. Si alguno de ustedes lo necesita, quiere volverlo a escuchar, quiere trabajarlo con sus grupos, con sus comunidades, pueden pedirlo directamente a la Secretaría de la CLAR. Es un excelente material de trabajo porque hoy tuvimos 2 exponentes de primer orden. Las invitamos desde ya para el próximo martes a la misma hora. Vamos a comenzar a las 4 en punto. Conéctense como lo hicieron hoy, un momento antes, un poquito antes, para tener el gozo del saludo, del encuentro, para encontrarnos, saludarnos un poquito antes. Dentro de 8 días vamos a trabajar los capítulos 5 y 6 de la encíclica. Daniela, ¿quiénes serán los ponentes, por favor? Jorge Costadot, de Chile, la hermana Nancy Fretes, de Paraguay, y una colaboradora. O sea que van a ser otras 3 excelentes ponencias. Muchas gracias a todos. Tarcisio, antes de cerrar, sí, quisiera invitar, porque la CLAR no tiene descanso, para mañana un encuentro formativo. El invitado también central es nuestro querido Rafael Luciani, y vamos a trabajar en este ciclo de encuentros formativos de resignificación de la vida consagrada. Este es el segundo, el tema de la sinodalidad como germen de nueva vida consagrada. Quizás también arroje luz a algunas de las preguntas que hoy estuvieron realizadas en este conversatorio, como aportes para el discernimiento de una nueva forma tan esperada de vida consagrada por todas y todos. Mañana, 16 horas, por este mismo canal. Para entrar, Dani, se entra a la página web de la CLAR. ¿Sabe? Y ahí exactamente, hay que direccionarse a la página web y allí está el banner que acabo de mostrar y el botón para ingresar a la plataforma. Así que nos vemos mañana. Si Dios quiere. Dios mediante. Muchas gracias. Adiós, adiós. Un abrazo, Rafa.